Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pues estamos en otro lunes de este ciclo de conferencias. Son 4 conferencias. Estamos en nuestra tercera conferencia insertas dentro del marco del seminario que he propuesto justamente interculturalidad, acercamientos y problemáticas, donde, bueno, el objetivo es pensar la interculturalidad en relaciones muy concretas con especialistas que trabajan en directo justamente este abordaje intercultural. Y bueno, hoy tenemos, como hemos tenido anteriormente, pues expositores especialistas de primera mano. eh, de primer lugar, ¿no? Por la especialidad a la que se dedican. Hoy nos toca hablar de interculturalidad y educación y tenemos la fortuna de tener al doctor Neftalí Ramírez Reyes. Antes de presentar al doctor, pues quisiera agradecer, por supuesto, al maestro Luis Cabrera por siempre estar ahí y hacer posible esta transmisión. También al maestro Ernesto Alonso por hacer los carteles sí, por hacer los carteles y la promoción. Muchas gracias. Y voy a presentar al doctor Neftalí. Es zapoteco, doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en investigación etnográfica, teoría antropológica y relaciones interculturales, y licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana Puebla. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Patrón de Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue becario de Ford Foundation International Fellowships Program. Cuenta con amplia experiencia en el servicio público y privado, en el campo antropológico, educativo y psicológico. Ha escrito libros, capítulos de libros y artículos especializados en revistas nacionales y extranjeras y en diversos diarios de circulación nacional y estatal. Ha colaborado académicamente con el Colegio de Guerrero y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es exasesor en política educativa en la Dirección General de Educación Indígena de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Realizó su estancia postdoctoral en el Colegio de Antropología Social de la UAP. Es integrante desde el 2022 al 23 del Consejo Consultivo del Área de Reflexión Universitaria de la Universidad Iberoamericana Puebla. Es miembro de la Red de Investigación y Cooperación en Estudios Interculturales. Es asesor del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro. Es miembro del Comité Nacional de Evaluación del Programa de Becas de Posgrado para Indígenas, de la Secretaría de Ciencia y Humanidades, Tecnología e Innovación y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es integrante de la planta docente de la licenciatura en procesos educativos y el doctorado en investigación e innovación educativa de la UAB. Doctor, qué honor tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a todos, todas las personas que nos están escuchando ahora y pues aprovecharemos este espacio para dialogar. Les agradezco mucho que me escuchen por el tiempo que se toman para este proceso. Y sin más preámbulo, una de las cuestiones centrales que quiero abordar ahorita, justo el tema genérico, es la interculturalidad y la educación. Pero de manera muy concreta, dentro de este marco de interculturalidad y educación, quisiera centrarme en algo muy concreto que eh, publiqué, pero no he tenido la oportunidad todavía de difundirlo y socializarlo de manera directa. Y aprovecho este espacio para socializar este producto que pienso que no solo es oportuno, sino que es útil y es necesario que quienes estamos en el ámbito académico, en el ámbito universitario, podamos tener algunas ideas muy básicas en relación con la situación de los posgrados en México,
de manera muy particular con la población indígena. Esto debido a muchas razones que explicaré en su momento. Y lo primero que quisiera abordar con ustedes tiene que ver con qué es la interculturalidad. Es verdad que teóricamente existe un bagaje epistemológico importante en relación con la interculturalidad. Se ha socializado bastante el origen de la interculturalidad y cómo el concepto también ha permitido el desarrollo de nociones específicas y bajo esas nociones específicas también se ha ido contextualizando la interculturalidad. Permítanme hacer un breve recorrido de esta noción, solo para que pueda contextualizarse y entenderse mucho de lo que voy a compartir en su momento. Y quisiera puntualizar que el concepto de interculturalidad, particularmente en Europa, se asocia a una situación de migración. Europa también es muy diversa, muy distinta en su interior, pero tienen un problema común y tiene que ver con la migración. De tal manera que la interculturalidad siempre se pensó, hasta el día de hoy, en relación con las culturas dominantes y la migración. No importa si es en Italia, no importa si es en Francia, no importa si es en Alemania, no importa si es en España, siempre se ha venido pensando la interculturalidad asociada con la migración. Pero en Latinoamérica la noción ha sido un tanto distinto y la interculturalidad se asocia de manera específica con los pueblos indígenas o los pueblos originarios o los indígenas simplemente, que también es muy diverso en su interior y muy distinto en sus bagajes sociales y culturales. Teniendo clara esa diferenciación que hay entre Europa y Latinoamérica y particularmente en México, es importante puntualizar que la interculturalidad, si bien es un paradigma teórico práctico, y un paradigma es un sistema de creencias, es un sistema de creencias que tiene una estructura que permite dar cuenta de la manera en que entendemos el mundo. También puede entenderse el paradigma como una cosmovisión, es una visión del mundo. Y bajo esta cuestión, también podemos advertir de manera ya muy específica que hay una traducción literal de la interculturalidad. Y esa traducción literal, pues, refiere que la interculturalidad, permítanle valga la redundancia, que es una relación entre culturas. Esa es su traducción literal. En realidad, esa traducción literal tendríamos que pensarla de manera crítica. Y es que las culturas por sí solas no se relacionan. En realidad, son sujetos que tienen un bagaje cultural los que se relacionan. Por lo tanto, el corazón de esa relación intercultural son los sujetos, con un bagaje cultural distinto, diferenciado, incluso en ocasiones puede ser hasta antagónico. Pero la interculturalidad también tiene un sentido y un significado libre. Bajo esa lógica hermenéutica, podemos decir que la interculturalidad pues, es esa relación entre sujetos con un bagaje distinto entre sí, pero que en sus particularidades se advierten propiedades. Esas propiedades tienen que descubrirse, tienen que discernirse, incluso en muchísimos casos. Por lo tanto, el sentido
y el significado libre o progresista de la interculturalidad trasciende la parte literal y se instala en una configuración que puede potenciar la parte estática que a veces se entiende de la interculturalidad. Digo esto porque en muchos espacios se asume que la cultura es muy estática. ¿Y cómo nos damos cuenta que se asume que la cultura es estática? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno ve a una persona comúnmente denominada zapoteca, pero quizá con traje, inmediatamente decimos, pues él no es indígena, porque él está con traje. ¿Qué podemos advertir ahí? Que hay una posición en relación con la cultura, pues de manera estática, de tal manera que pensamos que el zapoteco, el mixteco o la autoadscripción que se utilice para denominarse, pues ellos no pueden vestirse de una manera distinta, porque si se visten de manera distinta, entonces ya no lo son. Entonces hay una carga estática cultural. En realidad, ni una cultura es estática. A lo largo de la historia de la humanidad, el intercambio, las relaciones, permiten que las culturas, algunas, se vayan revitalizando, otras se vayan difuminando, y a lo largo del tiempo, pues podemos darnos cuenta que hay algunas culturas que desaparecen o simplemente se transforman y dejamos de advertirlas como en su momento las podíamos distinguir. Por lo tanto, este paradigma, repito, es teórico porque pues tiene un bagaje y es práctico porque la interculturalidad tampoco es estática y se piensa muchísimas veces que la interculturalidad debe proceder de la cultura dominante a las otras, hacia las otras culturas. En el caso europeo, pues así se piensa, ¿no? Que son los migrantes los que necesitan interculturalidad para que aprendan a relacionarse con los españoles, con los alemanes, con todos, ¿no? Bueno, no difiere mucho en el caso mexicano. En el caso mexicano se piensa que quienes necesitan la interculturalidad son los grupos distintos y ellos son los que necesitan aprender a relacionarse con el grueso de la población. En realidad, quien necesita aprender a relacionarse con la diversidad es la cultura homogénea. En realidad es el español, el alemán, el suizo, quien necesita aprender a relacionarse con la diversidad. Algo análogo pasa con el caso mexicano. En realidad, el grueso de la población mexicana es quien en realidad necesita aprender a relacionarse con la diversidad. En, es- en ese sentido, pues una crítica importante es, o para detonar el pensamiento crítico, pues ¿quién necesita la interculturalidad? ¿La cultura dominante o en realidad las otras culturas que no son dominantes? En tal sentido, la interculturalidad pues es un paradigma incómodo, porque las nociones que nosotros tenemos de pluriculturalidad, de multiculturalidad, pues tienen un discurso. Por ejemplo, actualmente se ha normalizado el discurso de la tolerancia. El discurso de la tolerancia tiene sentido en el marco del concepto de la multiculturalidad. ¿Por qué? Porque hay una matriz dominante y bajo la lógica de la matriz dominante, pues existe coexistencia, existe tolerancia, es decir, se comparte el mismo espacio, pero no hay interacción. Permítanme otro ejemplo. En algunos casos se suele decir, bueno, yo eh, tolero a la población de la comunidad LGBTIQA más. Yo la tolero, pero la tolero 10 metros adelante de mí o atrás de mí. O sea, eso es mi nivel de tolerancia. Es decir, se comparte el mismo espacio, pero no hay interacción. Se coexiste y se normaliza el discurso de la tolerancia. En realidad, digo que la interculturalidad es un paradigma incómodo porque bajo el discurso de la interculturalidad, la tolerancia
es un concepto que se transforma por contacto, encuentro, diálogo con la diferencia, aun cuando pueda existir antagonismo. Por eso es incómodo, porque bajo la comodidad yo puedo decir, pues tolero eso, o X, o y no me relaciono, pues porque no me interesa, pero lo tolero. Es incómodo porque bajo la lógica de la interculturalidad, dialoga, contacta, encuentra, interactúa, descubre las propiedades de la alteridad, reconoce las propiedades de la alteridad, aprende de las propiedades de la alteridad. Por eso es incómodo, porque difiere de lo que se ha normalizado y porque la interculturalidad intenta construir puntos de encuentro en medio de la diversidad que existe en este mundo. Es incómodo porque implica que la persona tenga disposición por el encuentro y el diálogo, lo que involucra que nosotros dejemos de ser misoneístas. El misoneísmo tiene que ver con el miedo a lo nuevo y a lo desconocido. Mucho de lo que sucede con nosotros tiene que ver con el miedo a eso nuevo y a eso desconocido. Pero en realidad, cuando te atreves a dar un paso y explorar eso nuevo y eso desconocido, en realidad siempre es muy provechoso. Reafirma la identidad, la fortalece, incluso puede transformarla, pero la columna vertebral sigue siendo fuerte. En síntesis, la interculturalidad pues es un paradigma teórico práctico, es incómodo y ha pasado también por diversas fases. Una de ellas pues tiene que ver con la interculturalidad a secas, la interculturalidad crítica que durante mucho tiempo se ha instalado en el mundo académico, en el mundo también en su generalidad y de las políticas educativas en su particularidad. Incluso, bajo esa misma lógica, en muchísimas instituciones del país, en sus estatutos, incluso en sus modelos, se asume el pensamiento crítico como un imperativo formativo, que me parece fundamentalmente interesante, pero en realidad ese pensamiento crítico tiene que ser punto de partida. El referente de llegada tiene que ser un pensamiento constructivo y proactivo. Bajo ese pensamiento constructivo y proactivo es en donde se instala la noción de interculturalidad que les estoy comentando y lleva a la práctica justo esta idea de incomodidad. ¿Para qué? Para que uno salga de esa zona de confort, de no interacción, de solo quedarnos con la idea crítica, pero no con la propuesta, no con la construcción, no con la proactividad. Por eso es que es un paradigma incómodo, o sea, porque te motiva a que se construya aquello que hoy puede parecer utópico. Utópico en el sentido de que no puede realizarse porque se da por hecho que es imposible. Pero en realidad, muchos de los grandes pasos que ha dado a relaciones, pues tienen que ver con aquello que en su momento se consideraba como una utopía. Se rompe la barrera del misoneísmo y entonces se avanza en la construcción de procesos muy distintos, bastante sensibles a la alteridad. De ahí que la interculturalidad pues tiene un sentido de incomodidad. ¿Para qué? Pues para construir, para poder revitalizar, para poder darle un nuevo sentido incluso a las relaciones que nosotros desarrollamos y advertir que la diferencia, incluso el antagonismo, puede ser un motivo para descubrir las propiedades de las alteridades y construir mundos distintos. La inter se lleve a cabo. En realidad es el mundo de la academia, el mundo del conocimiento teórico, quien llega tarde a esa interculturalidad. Permítanme un ejemplo también muy sencillo. Regularmente damos por hecho que pues ahora ha bajado un poquito la intensidad de los medios de comunicación, pero durante mucho tiempo se veía en las noticias los conflictos entre Israel y Palestina. Y se ve utópico
que un niño palestino con un niño israelí o una niña puedan interactuar, pero seguro que interactúan. Con esa pequeña acción están llevando naturalidad. La academia no lo ve porque la academia se instala en una u otra posición. O estás con Palestina, pero estás contra Israel, pero estás con Israel, pero estás contra Palestina. Y entonces se sigue a veces una lógica crítica, pero no se advierte, porque la actitud metodológica impide que nosotros veamos que hay acciones diminutas que suceden en la cotidianidad que seguramente están reprogramando. Eso, la interculturalidad tiene sentido, porque se lleva a cabo desde la práctica cotidiana y la academia tiene que advertir esa práctica cotidiana para que pueda dar cuenta de que no es algo que no pueda realizarse, es algo que se realiza ya y que tiene un sentido y sobre eso puede uno teorizar. Digamos que sobre esa interacción diminuta se puede teorizar justo para que el conocimiento tenga un efecto en la estructura y por lo tanto en el sistema cultural, político, económico, en el que sea. Pero siempre es importante advertir esas cuestiones diminutas. Tiene que ver con una cuestión también de actitud metodológica de la misma academia, que ha dejado muchísimas veces de sorprenderse de la cotidianidad. Buscamos siempre cuestiones insólitas, cuestiones anómalas desde nuestro punto de vista y dejamos de sorprendernos de la cotidianidad. La cotidianidad sigue siendo una maestra importante para todo quehacer académico y científico. Vuelta a la página, es que ahora me concentro en la parte de la educación. Y también eh, las tendencias actuales pues suelen reproducir la idea de la educación y nos quedamos con la idea particularmente latina de Duchere, que tiene que ver con encauzar, orientar, encaminar. Y ahí nos hemos instalado y hemos olvidado que la ontología, es decir, las nociones sobre el ser, las cosas, vamos a agregarle los hechos, vamos a especificarle conceptos, no están dados. O sea, la riqueza de las ciencias sociales y de las humanidades es nuestra capacidad para repensar, resignificar. Y en ese sentido, en realidad sí vale mucho la pena que podamos dar cuenta de que sí hay una diferenciación entre la noción latina y entre la noción griega de educación. La noción griega, pensada en su lógica más comunitaria, y la noción latina más pensada en la individualidad. En el presente nos sirve una noción más de carácter comunitario, más de una vertiente social que individualista. Pero en realidad la educación tiene que ver con que es un proceso integral que contribuye al devenir de la persona. Y cuando digo que es un proceso integral, no tiene que ver nada más con conocimientos, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con el desarrollo de capacidades, tiene que ver con el desarrollo de nuestras habilidades intelectuales, de nuestras destrezas físicas. Ahí deviene la parte de integralidad. Y el devenir tiene que ver con el llegar a ser. Y el llegar a ser es que uno pueda afirmarse como un ente importante en el mundo en el que nos está tocando vivir. Y es que no lo seamos, sino que es importante que lo seamos, pero de manera sólida. Por supuesto que este proceso integral que contribuye al devenir de la persona para convertirlo en sujeto, tiene que ver con que el sujeto se caracteriza por dos tiene conciencia de sí mismo o conciencia de su ser. Y también
ha descubierto su poder de transformación. Entonces, aquí podemos dar cuenta de la diferencia en cuanto a la persona per se, que cumple un rol determinado y de acuerdo con el contexto en el que se encuentra, pero puede no ser sujeto, porque el sujeto sí tiene estas dos vertientes de conciencia de sí mismo y ha descubierto su poder de transformación. Eso hace diferente. A veces nosotros los utilizamos como sinónimos, o sea, utilizamos como sinónimo individuo, persona, ciudadano y sujeto. O sea, los utilizamos como sinónimos, pero no lo son. Tienen particularidades específicas de las cuatro ideas que les estoy diciendo, individuo, persona, ciudadano, sujeto. El sujeto, pues sí, es una persona, el individuo es una persona, pero lo que hace potente la noción de sujeto es la conciencia de sí mismo y el descubrimiento de su poder de transformación. Eso es lo que caracteriza a un sujeto. O sea, un maestro puede enseñar, ¿sí? Pero si no tiene conciencia de sí mismo y no tiene o no ha descubierto su poder de transformación en las aulas, no es un sujeto, es un maestro que enseña, es un alumno que aprende. Pero si ese alumno tiene conciencia de sí mismo, descubre su potencial para transformar, es un alumno que se ha convertido en un sujeto. Y nosotros en el mundo actual necesitamos sujetos que tengan conciencia de su existencia y que hayan descubierto su poder de transformación, porque todos lo tenemos. No, a veces nosotros minimizar lo que hacemos, pero en realidad es muy importante que uno descubra que sí podemos desarrollar transformaciones importantes. Y aquí hago un paréntesis. La idea de transformación no es algo nuevo. En realidad, hay conceptos, ahora sí en latín, que tienen que ver con la transformación y es la praxis. ¿Sí? Pero la praxis se diferencia de la práctica. La práctica es inercial. La praxis, cuando se desarrolla, implica que se hace con conocimiento de causa. Entonces, la diferencia entre práctica y praxis, práctica inercial. Praxis es una práctica, pero con conciencia de lo que implica el hacer para transformar. Entonces, no es que sea como moda, no, no es moda. De hecho, hace mucho tiempo, los filósofos, particularmente latinoamericanos, estuvieron enfatizando la importancia de la praxis para diferenciar la filosofía latinoamericana de otro tipo de filosofía. Es verdad que no, los conceptos no son originarios de acá, pero nuestra posibilidad filosófica, reflexiva, es lo que nos permite situar el concepto, la noción en su contexto. Y en nuestro contexto, la praxis es un elemento fundamental. Por eso se comenzó a hablar de praxis política, de la praxis cultural, de la praxis social, como esta idea de hacer con conocimiento de causa transformativa. Entonces, la educación o la noción de educación también debe transformarse. No es como repetir, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es conducir al estudiante, tiene que resignificarse en un momento como el que estamos viviendo, porque en realidad los procesos de enseñanza y aprendizaje pues necesitan conciencia del ser y implica discernimiento del poder de transformación. Dicho esto, en relación con la interculturalidad y con la educación, son algunas de las ideas bajo el marco que a mí me permite, ahora sí, darme a entender en relación con los posgrados en México y la deuda histórica que existe en este país con los estudiantes indígenas. La tesis que quiero defender y sobre la que versará una cantidad importante de argumentos, tiene que ver con que en nuestro país
el sistema educativo nacional tiene barreras estructurales y esas barreras estructurales afectan de tal manera que se vuelven sistémicas y por lo tanto dificultan el acceso de la población indígena, eh, particularmente en educación superior y motivo de la conversación de ahora, pues particularmente en los estudios de posgrado. Y esto pues ratifica una deuda histórica que tiene este país con la población indígena y que debe saldarse lo más pronto posible. Y aquí no es un asunto nada más de Estado, no es un asunto nada más de gobierno, es un asunto de instituciones también. O sea, mucho de lo que puede hacer el sistema educativo, paréntesis, mucho de lo que no hace el sistema educativo, tiene que ver con que los actores del sistema educativo no se reconocen como parte del sistema. Tenemos maestros que no se reconocen parte del sistema educativo nacional. Tenemos estudiantes que no se reconocen parte del sistema educativo nacional. Es decir, sus propias partes no se reconocen como parte del sistema, aun cuando lo son. Si sus actores centrales no se reconocen dentro del sistema, pues lo que hacen es colapsar al sistema desde adentro, porque sus actores no se reconocen. Las autoridades, a mí luego me llama mucho la atención porque a veces escucha uno a los maestros, es que el sistema no me permite hacer las cosas como yo creo conveniente. Sí, pero tú eres un actor del sistema. El sistema educativo tiene tres elementos fundamentales: actores, instituciones y procesos. Y dentro de los actores, pues hablamos de autoridades educativas. La autoridad educativa no se reconoce como parte del sistema. Las autoridades escolares no se reconocen como parte del sistema. Los estudiantes no se reconocen como parte del sistema. Los padres de familia no se reconocen como parte del sistema. Las instituciones, muchísimas veces en su conjunto, no se reconocen como parte del sistema. Por lo tanto, una de la columna, un componente del sistema educativo nacional en su lógica de actores no se reconoce, algo está mal ahí. Las instituciones no se reconocen y por lo tanto se desconocen mucho los procesos. Por eso, eh, la tesis que sustento pues es que las barreras estructurales y sistémicas que están presentes en el sistema educativo nacional o en el sistema educativo mexicano, pues están dificultando el acceso de la población indígena a los estudios de posgrado. Pero no solo el acceso, o sea, solo es genérico acceso, su permanencia y su egreso. Me centro en el acceso porque en realidad el no poder acceder, pues ya lo demás es accesorio. Si alguien no puede acceder, no puede permanecer, no puede egresar. Esa es la idea central en la que yo quiero centrarme. Y para ello, permítanme también una pequeña metáfora, y es que la población indígena en el país es como un pajarito enjaulado. Ustedes han visto a los pajaritos cuando no están enjaulados y vuelan, cantan, hacen cosas maravillosas. La población indígena, cuando es libre, hace cosas maravillosas también, porque tiene la misma capacidad intelectual que todos nosotros. Em, pero eh, nuestro sistema, pues tiene una especie como de jaula. Entonces el pajarito perdón, el indígena es como el pajarito que está enjaulado. No puede desplegar todo su vuelo porque la jaula la jaula es esa estructura que le impide volar, salir y volar. ¿Qué pasa? Incluso, seguramente si ustedes en alguna ocasión han tenido algunos pajaritos en las jaulas, que la verdad no deberíamos de hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los pajaritos ahí adentro de la jaula? Pues llega un momento en el que se enferman, no comen, están aislados, es uno, y a veces somos tan inconscientes que solo tenemos a un pajarito. Es
un pajarito totalmente desconectado de su sistema, ni un ser por sí solo puede vivir aislado. Por lo tanto, el sistema educativo nacional, pues los pajaritos enjaulados son como los indígenas, ¿sí? Que están en una jaula, pero no pueden avanzar y eso les genera una enfermedad, un problema sistémico. La estructura, cuando impide, genera que las broncas se vuelvan sistémicas. Y cuando hablamos de un problema sistémico, pues es un problema muy grave. El cáncer se cataliza cuando deviene ya en un problema sistémico. Y entonces ahí ya no hay nada que hacer y se colapsa la vida. Bueno, algo similar pasa con la población indígena, jaula, porque es una barrera estructural, la jaula, que le genera una enfermedad sistémica. Entiéndase esto en su sentido también educativo. Desgraciadamente, hay un debate, bueno, no desgraciadamente, afortunadamente hay un debate. eh, en nuestro país, muchos de los conceptos que nosotros utilizamos niega la existencia de la diferencia. Con la mano en la cintura, académicos, opinadores, analistas, dicen, a ver, México no es indígena, México no es español, México es un país mestizo. Así de simple. Y no nos damos cuenta que un concepto elimina la existencia presente de la diversidad en este país. Algo que debemos aprender es decir, sí, México es mestizo, México es indígena, México, si ustedes quieren y son pro españoles, pues tiene algo de español, pero reconocer la existencia de esa diversidad es lo más prudente. Bajo un solo concepto se elimina de facto la diversidad que aún existe. Y entonces hace ver que lo indígena es como del pasado. O sea, como cuando vas a Monte Albán o a Chichen Itzá y entonces dices, ah, órale, o sea, esto lo hacían los zapotecas, como si fuera un rollo del pasado. Pero no, el zapoteco todavía anda caminando en las calles. El maya anda caminando en las calles. O sea, no es un asunto del pasado, es un asunto del presente. Y bajo la lógica de la noción de mestizaje, se elimina de facto la existencia de la diversidad en el presente. Tres son los grandes criterios que siempre se debaten. Uno dice, o sea, ¿quién es y quién no es indígena? Y nuestra constitución dice una cuestión muy importante y teóricamente también se han ido agregando otros criterios. Pero un criterio importante que se toma en cuenta, sobre todo por parte del INEGI, tiene que ver con la lengua. Pero nuestra constitución alude a la autoascripción, si la conciencia del individuo en cuanto a si es o no es, con la seriedad que esto implica, ¿no? O sea, no es como que cualquiera llega y dice ya me siento, ¿no? O me siento y soy indígena. Es un asunto serio, no es esto superficial, por lo tanto la autoadscripción es un asunto serio y no debería de prestarse como a trivialidad como en ocasiones se hace. Y la tercera, pues sí tiene que ver con el sentido de pertenencia. Tres son los grandes criterios, la lengua, la autoadscripción y la pertenencia. Pero también, de manera específica, pues he estado compartiendo que hay un criterio que no debiera olvidarse y que tiene que ver con el origen de nacimiento, justo porque los temas migratorios son fundamentales en la población indígena. O sea, de los grupos que más migran en este país es la población indígena. Y no es que deje de ser indígena. El origen de su nacimiento implica mucho de su decisión. Por ejemplo, es muy interesante como, muy paradójico y contradictorio en nuestros casos. O sea, si tú naces mexicano y te vas a vivir a Rusia, pues tú siempre dices que eres mexicano, ¿sí? Pero si alguien nace en Santa Catarina, Loxicha, Pochutla, por ejemplo, como es mi caso,
eh, y me voy a otro lugar, pues no dejo de ser de Santa Catarina Loxicha Pochutla. O sea, sigo siendo de Santa Catarina Loxicha Pochutla. Pero es muy paradójico porque a veces se piensa que, como ya no vives en el lugar donde naciste, pues entonces ya no lo eres. Y se aplica mucho en el caso mexicano, pero no se permite que se aplique en el caso de la población indígena. Por eso es que desde hace una buena cantidad de tiempo he estado pues, teorizando sobre este cuarto criterio que debiera pensarse institucionalmente y que debería también ahondarse académicamente sobre la importancia del origen de nacimiento para el tema de ampliar los criterios para que se tenga mayor conocimiento de la población indígena. Ahora, bajo esta cuestión, quisiera meterme muy de lleno a estos datos que pesan mucho, particularmente en el ámbito de la educación, y tiene que ver con los números de nuestro sistema educativo nacional. Nuestro sistema educativo nacional tiene alrededor de 35 millones de integrantes. De esos 35 millones de integrantes, estamos hablando de casi 23 millones y medio de educación básica. Como ustedes pueden darse cuenta, el grueso de nuestro sistema educativo nacional está en la educación básica. Y a partir de ahí va disminuyendo. Si ya nos centramos en el sistema de educación media superior, ahí vemos que son 5 millones 500 mil personas en números redondos. Es, nada más para que ustedes puedan darse cuenta, es un desplome importante en la cantidad. Y hacia arriba, pero en este caso de la diapositiva es hacia abajo, en el caso de la educación superior estamos hablando también de 5 millones y medio de integrantes. ¿Qué es lo interesante de esto? Que muy poco sabemos cuántos indígenas hay en el sistema de educación básica, cuántos en el sistema de educación media superior y cuántos en el sistema de educación superior. Pero haciendo un estudio de gabinete, podemos darnos cuenta que la situación de la educación indígena en números, por ejemplo, en educación preescolar hay 418,000 personas aproximadamente. En educación primaria estamos hablando de prácticamente 780,000. Esto es del ciclo escolar 23, 24, no, 24, 25, perdón. Son datos muy, pues, relativamente recientes. Y en educación secundaria estamos hablando de casi 274,000 personas. Pero datos de la población indígena en educación media superior son prácticamente inexistentes. Y no es que las direcciones generales no tengan datos, sí, los hay, pero no son de carácter público. Las razones, pues siempre eh, habrá una serie de argumentos, pero no son datos que se conozcan tanto como educación preescolar, primaria y secundaria. Pienso que el Estado mexicano tiene más control de preescolar, primaria y secundaria en cuanto a los datos, y se va perdiendo esa cantidad de datos en educación media superior y superior, tanto que se tienen datos, pero genéricos, no específicos sobre la población indígena. Incluso es muy interesante porque a veces las mismas universidades, sobre todo las autónomas estatales, tampoco es que tengan datos específicos porque no tienen políticas institucionales afirmativas. Por lo tanto, la ausencia de políticas institucionales afirmativas impiden que se tomen con seriedad la existencia o no de población indígena en sus espacios. ¿Sale? Ahora, en realidad, lo que nos compete, hay algunos investigadores, dentro de ellos Mancini o Mancini. En realidad, él, pues, haciendo un estudio numérico de estadística, pues, inferencial, pues afirma, ¿no? Que
el 1.3% de los estudiantes eh, indígenas. Entonces, si nosotros volvemos para atrás, digamos que el dato de 5.519.791 nos lleva a 71.757 estudiantes en educación superior, ¿sale? No en posgrado, ¿sí? Ahí sí quiero hacer esta diferenciación, porque en realidad lo, la inferencia o la estadística inferencial solo ha llegado hasta ahí. Entonces estamos hablando de aproximadamente, pues vamos a decir en números redondos, 72.000 indígenas en las aulas de educación superior, pero no en posgrado. En posgrado, según también los datos de las instituciones oficiales, en todo el sistema nacional de posgrados en este país, estamos hablando de 500.000 personas aproximadamente. No se sabe cuántos de esos, digo que miren números redondos, pertenecen a la población indígena. ¿Por qué? Por muchas razones. Y aquí sí es muy importante y tiene que ver con que el acceso y la equidad en los estudios de posgrado en realidad no son neutrales. Uno podría pensar que son neutrales porque todos tienen la misma posibilidad de entrar, que no hay discriminación, que en realidad nuestro sistema es igualitario porque no importa si eres indígena, mientras tú cumplas con los requisitos que piden los programas de posgrado para ingresar, pues tú puedes entrar. En realidad, eh, por el contrario, pues son excluyentes y son muy desiguales porque impide el ingreso de estudiantes indígenas a especialidades, a maestrías, a doctorados y a postdoctorados. Y en dónde me baso para afirmar mucho de esto. En nombre de la igualdad, si ustedes ven los requisitos que piden para entrar a un posgrado, pues uno diría que sí, o sea que sí, en realidad es igualitario y a priori parece que es así, porque te dicen en la mayoría de posgrados, a ver, un buen promedio, mayor de 8, que tengas una trayectoria en la investigación, que tengas que presentes un buen proyecto de investigación, eh, que tengas un buen nivel de inglés. Estoy hablando como de criterios genéricos, no me meto en el acta de nacimiento, este tipo de cosas que son comunes, ¿no? Sino en otras cuestiones que son muy puntuales. Y entonces uno diría, ah, pues sí, o sea, un indígena podría entrar a un posgrado si él quisiera. No, ese indígena ni siquiera pudo acceder a la educación básica de origen. Sus oportunidades para acceder a educación superior, perdón, secundaria, se fueron limitando. Y para educación media superior, se fueron limitando. Y para acceder a las licenciaturas se fueron limitando, porque la mayoría de universidades autónomas no tienen funcionales para que, en caso de que se detecten personas de origen indígena, no es que tengan un trato más laxo, es simple y sencillamente ver la posibilidad de que institucionalmente se les pueda apoyar para potenciar sus habilidades y que puedan desarrollarse sin contratiempo. Por lo tanto, digo que el acceso a las especialidades, maestrías y doctorados y postdoctorados, pues no es neutral. El sistema educativo nacional, pues evidentemente no es neutral, porque la estructura que lo sostiene, pues no se ancla en el deseo ni en la práctica de la justicia educativa para los pueblos indígenas. En realidad, desde su origen, el sistema educativo combatió lo indígena
mediante políticas que contribuyeron al etnocidio lingüístico y cultural. Y podemos ir a ver la historia de la educación indígena y veremos que durante mucho tiempo el Estado combatió las lenguas indígenas. Eh, Estas políticas, pues prácticamente eliminaron procesualmente el pensamiento, la vida y sobre todo el ser indígena. En la actualidad, es verdad que el Estado no tiene una ofensiva visible contra lo indígena, pero tampoco es que favorezca o garantice el derecho a la educación, particularmente en la educación superior y de manera muy concreta a los posgrados. Es verdad que sí hay un discurso a favor de la igualdad, pero también es verdad que las prácticas no contribuyen a la equidad para posicionar al indígena en los niveles más altos de la educación superior y particularmente de posgrado. Por lo tanto, es imperativo, ¿no?, el desarrollo de políticas afirmativas avanzadas que posibiliten el acceso de la población indígena. Y aquí es donde eh, las instituciones pueden hacer muchísimo. Decía hace un momento que los actores educativos deben tomar conciencia de su posición en la estructura. El que un indígena pueda acceder a un posgrado no es un asunto, entiéndase esto en doble sentido, no es un asunto nada más de Estado, en abstracto. Los programas en específico, todos los programas en específico tienen sus academias. Las academias tienen poder de decisión. O sea, no es que el rector o la rectora, obvio, si hay una política afirmativa institucional, pues las estructuras de las universidades debieran sugerir, recomendar, orientar que los programas tomen decisiones en concreto. A eso me refiero a la conciencia de los actores, que hay decisiones que pueden tomar en lo concreto y que no dependen de decisiones estructurales y más bien debemos entender que esas decisiones en pequeñito tocan la estructura y tienen un efecto sistémico. No es al revés, nada más. No es un asunto del sistema a la estructura y de la estructura a la persona. No, es también de la persona a la estructura y de la estructura al sistema. Pero fíjense cómo tenemos a veces una mentalidad que fortalece la jerarquía. No me dicen, no lo hago. Aunque puedo decidir en concreto, o sea, las academias pueden decidirlo. Por lo tanto, es muy necesario que tengamos claro que las barreras pues, estructurales no son en abstracto, sino son en concreto. Les comentaba al inicio de esta presentación, pues que la población indígena evidentemente enfrenta una barrera estructural, pues que no facilita su acceso a la educación superior y menos en los niveles de posgrado, donde los datos pues son absolutamente inciertos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y para eso nos sirve la interculturalidad. Para eso nos sirve también el repensar el sentido de la educación desde nuestro contexto mexicano, a partir de nuestra propia experiencia. Y tiene que ver con que eh, en México, oficialmente, existe el programa de becas de posgrado para indígenas.
Pero ese programa de becas de posgrado para indígenas, en en el último año, estamos hablando del 2025, solo se dieron 50 becas de posgrado para indígenas. Es una vergüenza absoluta. Es de un cinismo institucional que solo se den 50 becas de posgrado para indígenas en este país. Por lo tanto, eh, las universidades en el ámbito de su competencia deben desarrollar acciones afirmativas institucionales, no porque se lo ordene el Estado, sino porque la institución debe desarrollar convicciones propias también. Para eso se necesita la autonomía. Ahí es donde realmente tiene sentido la autonomía, para decidir y hacer, para construir y proactivarse. Para eso sirve la autonomía. No es para impedir y constituirse en una barrera más para la población indígena. También es verdad que el gobierno debe sugerir, debe recomendar y debe llevar a la práctica la justicia educativa. En parte, debemos también reconocer que se está haciendo. A pesar de las críticas que se puedan tener, por ejemplo, en su momento, la creación de las universidades interculturales fue un buen punto de partida. Ahora, las universidades del bienestar que se están creando en zonas de alta y muy alta marginación, hay una tendencia a la crítica, ¿sí? Porque la crítica dice es que se debería de invertir el recurso en fortalecer y en consolidar a las instituciones que ya están. Y hablamos muchísimas veces desde nuestra comodidad y de nuestro egoísmo, pero esas instituciones se están aperturando, se están abriendo en zonas de alta y muy alta marginación, donde los jóvenes difícilmente podrían acceder a estudios universitarios y es una opción, es una alternativa. Quizá no es la mejor, pero es, al final de cuentas, una posibilidad. Esto como punto de partida. ¿Qué es lo ideal, hacia dónde tendríamos que llegar? Pues en realidad a que el Estado mexicano debe incorporar principios y directrices de acción afirmativa y de justicia educativa. Estos principios de acción afirmativa es simple y sencillamente para que la igualdad no sea un discurso, sino que implique también una práctica que realmente construya equidad. ¿Sí? O sea que la equidad es un asunto patente, se ve. La igualdad está a veces en el imaginario y es un ideal que no siempre se advierte. ¿Sí? Y no se advierte porque en la práctica no existe esa equidad que demuestre efectivamente que hay igualdad. Entonces, por eso la importancia de incorporar estos principios y directrices de acción afirmativa y de justicia educativa. Para eso sirve la interculturalidad y para eso sirve resignificar la educación, pero no me estoy quedando ahí. Como me interesa mucho el tema de la interculturalidad proactiva y constructiva, hay una cantidad importante de propuestas para el acceso y la equidad. Y parte de esto tiene que ver con que no solo las universidades interculturales, en realidad todas las universidades, pero pienso en las universidades interculturales, porque también están relativamente cercanos a la población indígena y deben crear programas de posgrado. Eh, es verdad que en algunas universidades existen programas de posgrado, pero son muy limitados, son muy cortos en cantidad y es importante que se
potencien los posgrados y también las universidades federales. Pienso, por ejemplo, en la UNAM, que sí tiene un programa que es México Nación Multicultural, pero toca a educación superior y muy poquito a posgrado. Si es que yo no me equivoco, en la última versión, solo Nación Multicultural de la UNAM debe haber dado como 2 o 3 becas de posgrado. Entonces, nada, prácticamente. Las universidades federales, las universidades autónomas estatales, los institutos tecnológicos federales y los estatales, con programas pertenecientes al Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, pues la verdad es que deben desarrollar acciones afirmativas concretas. Y eso no depende, repito, de una decisión de Estado, ni siquiera de una sugerencia de gobierno, ni siquiera de una decisión en su amplio sentido institucional, sino es una decisión del programa en concreto. Y ahí es donde me parece que está parte del potencial, porque si hay conciencia de la contingencia, pues se pueden tomar decisiones. Lo otro tiene que ver con que el PROBEPI, que es el programa de becas de posgrado para indígenas, es verdad que tiene presencia en todo el país, pero necesita regionalizarse para potenciarse más. Prácticamente siempre se ha focalizado mucho el centro y el sur del país, pero la parte norte del país es muy distinta y, por ejemplo, el programa Provepi ha becado a pocos rarámuris, a pocos tepehuas hacia el norte. Entonces pienso que por ahí está parte del potencial y que continúe posicionando a los estudiantes indígenas. Es un programa, pero en realidad es un proyecto. ¿Sí? O sea, porque no tiene reglas de operación, o sea, no cuenta como política, pues institucional, como política educativa. Los programas tienen reglas de operación dentro de la denominación de políticas y aquí estamos hablando de un proyecto. La verdad sí debería de convertirse en un programa y además es tan pertinente que ayuda mucho a posicionar al estudiante indígena, pues para que pueda entrar a la UNAM, para que pueda entrar al POLI, para que pueda entrar a las universidades grandes del país y que no se le limite a como encasillarlos a las universidades interculturales o a lo mejor encasillarlas a las universidades del bienestar, sino que en realidad tenga salida en otros espacios e instituciones más grandes del país. Por eso digo que el PROVEPI sí debe transformarse en una política afirmativa avanzada. ¿En qué difiere la política afirmativa de la política avanzada? Se trata de visualizar varias cuestiones, ¿no? En temas de política educativa, eh, las transformaciones o los cambios tienen un carácter ideológico, partidista. Y en poquito más avanzado, pues a lo mejor se tiene una lógica gubernamental, pero en realidad lo ideal es que se tenga visión de Estado, porque eso garantiza estabilidad, es más profundo, más intenso. Pero aquí la idea de avanzado es que no solo sea con visión de Estado, sino con conocimiento. O sea, no solo es visión de Estado, sino conocimiento. Se trata de ver que son dos entes distintos, pero mutuamente complementarios, el Estado y la ciencia. Nuestras lógicas ideológicas partidistas siempre se posicionan y refieren que eso es un peligro, que es incorrecto, que la ciencia debe de ir de la mano del Estado. Y por eso es que durante mucho tiempo la academia, en realidad, si ustedes ven hacia atrás, o quizá todavía en el presente, los académicos famosos o las académicas famosas, pues lo eran por su crítica al Estado, al gobierno, al sistema, no por su propuesta, no por su construcción, sino por su crítica. Por eso, la idea de transformar políticas afirmativas avanzadas con visión de Estado y con conocimiento, es decir, conciencia. Y lo último, que tiene que ver con trabajar en la configuración de un marco
pues legal y normativo que catalice el acceso de la población indígena a los estudios de posgrado. Por eso les decía que incluir los principios afirmativos y de justicia educativa constitucionales, porque eso permite que se tenga más seriedad en el quehacer. Está mal que se busque incluir los principios, no, no está mal. Pero también debemos entender que si no se constitucionaliza, de por sí, estando en la Constitución, no se hace, no constitucionalizarse es el peor de los escenarios, porque conceptos como interculturalidad, sí, son importantes y qué bueno que ya estén en la Constitución, pero es necesario el principio afirmativo. O sea, esa parte de que México tiene una una composición pluricultural fundamentada en sus pueblos, no debe ser speech, debe implicar políticas afirmativas que posicione en equidad de situaciones a la diversidad. Es ahí donde tiene sentido la interculturalidad, aprender a visualizar la diferencia, advertir las propiedades de la diferencia y que esto pues nos ayude a construir un mundo que hoy parece imposible. Ahí haría una pausa para pues saber si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que podamos pues dialogar. Muchas gracias, doctor. Pero ¿continúa su conferencia o no? Ok, No, con hacemos esto una pausa. Sí. para bien. Ok. Bueno, wow. Bueno, por eso yo siempre me he declarado fan, admiradora del doctor Neutali. Tengo la fortuna de trabajar con él en la red de investigación y cooperación en estudios interculturales, por esta claridad que tiene justo para pensar y sobre todo en lo concreto, ¿no? Esta idea que plantea y que a veces no estamos, o sea, por supuesto estamos de acuerdo, pero nos enfocamos en un lugar que tiene que ver primero con lo teórico, ¿no? Con esta comprensión de lo que hay. Y el doctor siempre nos dice, pero es que este es el punto de partida. Tenemos que, que concretar, que guiar, que hacer propuestas, ¿no? Yo creo que esto es de las grandes aportaciones que siempre nos ubica, bueno, a mí siempre me ubica cada vez que nos dice algo como eso, siempre ubica mi hacer, reubica mi hacer, porque pues la formación es más bien teórica, ¿no? Y es muy interesante y es una invitación muy coherente, ¿no? Y muy poderosa para poder transformar lo que tenemos desde nuestro ámbito, que por cierto, pues educación intercultural toca uno de los temas pues más sensibles para nosotros porque estamos ahí, porque somos agentes, ¿no? Dentro de todos los que estamos aquí, por lo menos en esta aula y dentro de la institución, eh, somos estos agentes y estas puntualizaciones nos recuerdan justo la necesidad de abrir estos espacios, ¿no? De este seminario, de estas conferencias, porque ¿qué me preocupa, doctor? Me preocupa, y ya me dirá, me preocupa, dice, bueno, es que los agentes no saben que son agentes o no reconocen su agencia dentro de esta institución, pero no solo eso, sino que incluso en el siglo XXI, incluso aunque parezca la interculturalidad dentro de la Constitución, estos agentes no hay esa sensibilidad o ese conocimiento o esas puntualizaciones sobre qué implicaría este reconocimiento, este aprendizaje de lo diverso, de lo diferente. O sea, pareciera ser que el propio hacer de la academia, en esta generación de conocimiento, por el generación de conocimiento, pareciera ser que excluye de fondo el poder ver eso otro. Y eso es una preocupación y por eso yo abordo estos temas de interculturalidad justo porque creo que nuestro propio hacer, no solo como profesores, ¿no? O como propios estudiantes de posgrado, que por cierto tenemos aquí, pero también de licenciatura, eh,
esta transversalidad que tan necesaria, ¿no? De pensar, esto implicaría este reconocimiento, ¿no? Dentro, este reconocimiento, y la cuestión es que no siempre yo lo que veo es que hay más bien mucho desconocimiento y a veces no hay interés, ¿no? Para abordar la diferencia. Ese sería uno de mis temas que voy a desarrollar. Y perdón, tomé la palabra porque siempre que habla el doctor Neptali, yo siempre estoy bien atenta, la escucho porque me interesa lo que propone. Ese es uno que no sé cómo usted ve y cómo lo vive dentro de cada institución, porque como profesores yo creo que hay mucho desconocimiento sobre el tema o el interés, ¿no? No se sabe por dónde, lejos de la institucionalidad, porque sabemos que también la interculturalidad está impuesta dentro de los programas y hay que trabajarla, pero lejos de eso se queda ahí, como bien lo dice usted, ¿no? Se queda ahí en la teoría, ¿no? Abordar el tema, pero no hay esto que implicaría, fíjate, este reconocimiento que implicaría en nuestros propios posgrados, abrir estos intersticios o abrir estas grietas o abrir estas decisiones que den cabida a la apertura, ¿no? Al ingreso de estudiantes indígenas. Esa es una que ya me dirá qué es lo que piensa sobre eso. Y la otra le iba a preguntar, ¿cuál es ¿hay diferencia entre cuando se dan estos posgrados o becas de posgrados a indígenas con los mestizos? O sea, ¿hay diferencias esenciales entre las dos criterios para que ellos puedan ingresar? Bueno, evidentemente uno es que sea indígena, pero estamos hablando en términos académicos, porque aquí implicaría otro elemento importante. ¿Qué es lo que aprenden? O sea, ¿qué se aprende en un posgrado de educación para indígenas, ¿no? Un posgrado para indígenas es diferente al mestizo porque la generación de conocimiento, perdón, o sea, viene dada justo de nuestra historia colonial y de esta forma de entender, ¿no? Moderna, que tiene ciertas características, el conocimiento científico y que de alguna manera estos estudiantes, tanto de licenciatura, maestría, doctorado o de la primaria y secundaria, está atravesado por esta metodología occidental, ¿no? Bueno, del pensamiento hegemónico, de ese pensamiento dominante. Esa es otra, o sea, hay diferencias entre estos dos tipos de posgrado. Y bueno, yo me quedaré aquí para que después le dé, por supuesto, palabra aquí a mis colegas. Y me disculpo por eso, pero siempre estoy muy interesada en lo que aporta el doctor. Gracias, doctor, si pudiera. Sí. Bueno, hay varias respuestas, pero intentaré hacerlas de manera muy concreta. Una parte que se nos ha olvidado muchísimo, sobre todo en el ámbito educativo, son los procesos de sensibilización, es decir, educar para la sensibilidad. Es decir, se nos ha educado para el conocimiento, que es importante, pero conocimiento sin sensibilidad, pues es nada. De ahí la importancia de educar para la sensibilidad. Y pienso que esto es algo que debe tomarse en las instituciones para que las generaciones de especialistas, de maestros, de doctores, doctoras, pues sean personas sensibles a las problemáticas cotidianas que prevalecen y la actitud metodológica pues les permita centrarse en problemas concretos que pueden, sobre lo que se debe generar conocimiento y después a lo mejor eso mismo genera políticas educativas, sociales, culturales, tecnológicas, en su diversidad. Lo otro tiene que ver con que no son y no debieran ser necesariamente diferentes los posgrados para indígenas. No. El punto está aquí en que, ejemplo, PROBEPI, que es el programa de becas de posgrado para indígenas, se otorga para que quien obtenga esa beca pueda acceder a estudios complementarios previos que le permitan ahora sí, en teoría, competir en igualdad de condiciones con el grueso de la población. Es decir, alguien que obtiene la beca PROBEPI
se le dan cursos para que diseñe un proyecto de investigación, razonamiento matemático, redacción y el uso de las tecnologías. Esto se da durante determinado tiempo para que ahora sí pueda competir, pueda estar como entre comillas en igualdad de condiciones para que pueda acceder a una beca del Sistema Nacional de Posgrados, como digamos como los que tienen todos los programas que pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados de Calidad. Probepi está en un nivel, digamos que intermedio, pero son 50, o sea, es nada. Ese es el problema. Por eso digo que las universidades en realidad tienen mucho poder de acción y depende mucho de la voluntad. Pensemos en cualquier doctorado, el doctorado X. Nosotros decidimos como academia desarrollar una acción afirmativa desde este programa. En caso de que exista una persona de adscripción indígena, podemos tomar medidas al respecto. ¿Para qué? Para facilitar su acceso. O sea, no se trata de trivializar esto, ¿sí? O sea, tampoco quiero que se diga, "Ah, bueno, es indígena, entonces ya que acceda". O sea, sabemos que hay una cuestión que debe cumplirse, pero en la medida de lo posible hay pasos que pueden darse que faciliten el acceso. Porque incluso para que se otorgue la beca Probepi, la verdad, si un estudiante convencional quiere obtener la beca Probepi, yo dudo mucho que la obtenga. ¿Por qué? Por ejemplo, valor personal agregado. O sea, se le pide valor personal agregado a alguien que siempre ha tenido desventajas. O sea, se le pide un plus a quien sistémicamente se le ha impedido el acceso. Dos, que haya compromiso social. ¿Cuántos de nuestros jóvenes convencionales que acceden a nuestros posgrados tienen compromiso social? O sea, ya con estos dos criterios, muchos no podrían obtener ni siquiera la beca Probepi. ¿Por qué? A quien menos posibilidades tiene de desarrollarse, se le exige más. ¿Sí? Entonces pienso que esto es algo que sí tienen que repensar las instituciones. Repito, hay una cuestión de Estado, hay una cuestión de gobierno y hay una cuestión institucional. Hay una parte institucional que pueden resolver los programas de manera directa, sin tantas cuestiones ahí de por medio. Es verdad que las interculturales, pues sí, deben crear programas, pues porque es su naturaleza, pero las universidades convencionales también. O sea, no es que sean vetadas o que estén o que excluyan a la población indígena. No, no es esa. De hecho, una cantidad importante a veces de estudiantes indígenas en las universidades convencionales incluso tienen que negar, ¿no? De dónde son para poder, pues, subsistir y permanecer y poder egresar. Ya en su momento, cuando hay mayor conciencia de tu ser, ya como que se sueltan y dicen, pues yo soy tal, ¿no? Pero no siempre es el patrón. Por eso es muy importante que se, pues piense de manera distinta, de tal manera que sí se pueda desarrollar una acción diferente. En el caso de nosotros, en las instituciones, hay acciones que sí pueden desarrollarse. Los programas pueden desarrollar acciones. Las instituciones, políticas afirmativas institucionales. El gobierno, políticas afirmativas, como mínimo gubernamentales. Y el Estado, pues las políticas afirmativas avanzadas, agregando ahí el principio de eh, justo para que puedan acceder. Y entonces así se trabaja en varios órdenes, Estado, gobierno, institución y programas. Es que un sistema así se mueve. Sí, es así se mueve un sistema, o sea, todas las partes son importantes. Por eso, bajo la teoría general de sistemas, pues la suma de las partes es fundamental. O sea, la suma de las partes es
tan fundamental que una pieza por sí sola no tiene mucho sentido y nosotros somos parte de un sistema. Pero el- la desgracia de nuestro sistema es que los actores que componemos del sistema, pues no nos sentimos parte del sistema. De hecho, se combate al Estado, se combate al gobierno, se tienen posturas antisistema, pero somos parte del sistema. Es el peor escenario, o sea, ni un sistema puede sobrellevar las cosas, ¿no? De hecho, ya cuando uno analiza como más fríamente nuestro sistema educativo nacional, es un milagro que funcione, ¿sí? Cuando sus partes desarticuladas no tienen conciencia justo de su agencia, de su poder de transformación. Y son entonces esas pequeñas acciones muy diminutas de personas que descubren que su poder está en el aula y que es ahí donde transforman a las personas. Ese es el milagro, que hay personas todavía en nuestro sistema que se levantan pensando en cómo ayudar a los estudiantes a potenciar sus habilidades, a pesar de la estructura y del sistema. Es fascinante esto. Sí, sin duda, doctor, y fascinante y preocupante de fondo. Bueno, ¿alguno en esta aula que quisiera hacerle una pregunta, un comentario al doctor? Bueno, en lo que se animan, tenemos, por cierto, agradecer, por supuesto, a nuestros escuchas en Facebook y tenemos ahí una intervención de Siwat Subi, así se pone en su perfil. Dice, hola, mi duda es, ¿qué tendría que cambiar o desde dónde se tendría que modificar para que los indígenas sí accedan realmente a toda la educación? ¿Y cómo se podría eliminar de alguna manera desde las instituciones esta discriminación? No es visible, que no es visible, dice, en las escuelas, sino en los medios, en el trabajo y en la misma sociedad. Lo manda a saludar. Es un trabajo integral. En la medida en que los componentes, los elementos, o en concreto, apegados, digamos, a nuestro propio marco normativo del sistema educativo mexicano, en la medida en que nuestros actores, las instituciones y sus procesos no tengan conciencia de su quehacer, la verdad difícilmente puede haber una solución sistémica. Por eso la importancia de la persona, de que la decisión de una persona que descubre su poder de transformación, pues en realidad eso ayuda microscópicamente, pero de manera fundamental a que esto se vaya modificando. Pienso que en el ámbito de el posgrado, las academias, desde una decisión muy particular, pueden desarrollar una acción muy pequeñita que contribuya a el acceso a las personas. Y ya en los otros niveles, en educación básica, bueno, dentro de lo que cabe, pues hay direcciones o instancias, pues, de nuestro sistema que ayudan mucho. No de manera suficiente, pero ayudan en educación preescolar, básica, en educación secundaria, que ayudan tomando decisiones y que facilitan el acceso de la población indígena. Pero obvio que quisiéramos que esto fuera estructural y que tuviera un efecto sistémico. No siempre se puede hacer así. Por eso es pues ir a la persona, al sujeto, que descubre su poder de transformación desde donde está. Muchas gracias, doctor. Kenneth, Miguel, Juan José Mario, Jimena estaba, salió. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días, Kenneth. A mí me gustaría preguntarle en este sentido si ha observado un cambio en la manera en que también las personas indígenas se autoperciben dentro del sistema.
Lo pregunto porque hace 2 años realicé un pequeño estudio sobre la comunidad LGBT y algunas de las personas que tuve la dicha de entrevistar me comentaban que no se sentían no solo parte del sistema, sino que hasta cierto punto justificaron el que se les excluyera de ciertas cosas de la sociedad, ¿no? Como el tema del matrimonio igualitario, ¿no? La adopción entre personas del mismo sexo. Es decir, existe también, y en el tema que yo estoy estudiando aquí en el posgrado, la noción de que muchas veces se sedimenta esta idea de que ciertas poblaciones no son merecedoras, ¿no? Es decir, existe también este flagelo interno de las mal llamadas minorías, donde ya está tan ¿cómo se diría? O sea, ya es tan introspectivo esto que hasta cierto punto no es que estén a favor, pero ya es su realidad, pues, el estar hasta cierto punto en el margen. Claro, existe esta resistencia que bien menciona, pero sí existe como esa noción de que algo debe de cambiar también al interior de estas comunidades. Sí, y pienso que mucho de lo que pueda modificarse debe venir desde adentro. O sea, muchas veces nosotros pensamos en la academia que nosotros sí sabemos qué es lo que debe cambiar desde adentro, de otros grupos, ¿sí? Y hasta podemos, porque se hace, ¿no? Propuestas, recomendaciones, sugerencias, pero lo fundamental es que también los grupos en su interior desarrollen su propio proceso, de tal manera que sean ellos quienes descubran que a lo mejor el estado de indefensión en el que se encuentran, pues puede desarrollar dos cuestiones, ¿no? Una, que sea muy reactiva y otra, pues que prácticamente se dejen eh, avasallar por grupos externos, ¿no? Son decisiones al final de cuentas, pero uno tiene que aprender a respetar esa diferencia y lo que piensa esa diferencia en su interior. La academia, pues obvio, formaliza lo que hace el grupo en su interior, pero hasta ahí. Uno puede teorizar incluso, pero el hecho de que uno teorice sobre esos grupos en lo interno no significa que lo que nosotros teoricemos sea la neta del planeta. Una de las cuestiones que sucede básicamente es que cuando nosotros teorizamos, analizamos pues, se piensa que mis conclusiones son las que deben ser. Pasa mucho en el ámbito de la academia, sobre todo cuando tienen cierta relación con los círculos político-partidistas. Entonces, cuando el académico, el investigador, se da cuenta que lo que él formuló ha sido transformado y viene inmediatamente la reacción y dice, no, yo ya no estoy con ellos porque no me tomaron en cuenta. Olvidamos que somos un Estado y que la decisión de la academia no es absoluta, que es en un estado pues tiene múltiples entes de interacción y de difusión de ideas y de posicionamientos y la riqueza es esa. Pero en el ámbito académico siempre hay como sentido de agresión cuando el Estado no toma en cuenta la opinión de un sujeto. Y entonces ese sujeto, académico, investigador, se vuelve contra el Estado porque no tomaron en cuenta lo que yo pienso. Eso es erróneo. En realidad, no, digo esto con toda humildad, o sea, está bien, o sea, nosotros pues trabajamos para generar conocimiento, pero pues tampoco es como la panacea. Es simplemente una idea más y hay otras ideas más que deben dialogar y complementarse y encontrar o construir un punto de encuentro distinto. Pienso que los grupos minoritarios
pues también tienen un potencial de decisión y en la medida en que se visibilizan, la verdad es que ayudan muchísimo a su propia comprensión. Y justo el tema de la interculturalidad, pues abre esas vías, porque en México siempre se piensa que la interculturalidad es un asunto de indígenas y población convencional, pero no, la interculturalidad tiene que ver con las comunidades LGBT, o sea, tiene que ver con culturas políticas distintas, con culturas economicistas diferenciadas, o sea, no es un asunto nada más de indígenas y grupos convencionales, o sea, la interculturalidad es muchísimo más amplia que lo que a veces dimensionamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a leer la intervención de Juan José. Dice, excelente ponencia del doctor Neptalí. Mi pregunta va en este sentido. Desde las experiencias reales de los pueblos indígenas y las comunidades migrantes, ¿existen precedentes en los que las políticas de acción afirmativa en educación hayan logrado construir una interculturalidad genuina? ¿Qué pasos concretos desde su propia visión podrían fomentarse como primer avance para garantizar un acceso a una cultura educativa verdaderamente intercultural, en lugar de promover una asimilación al modelo occidental y meritocrático sin transformar las estructuras de poder, los currículos ni las formas de validación del conocimiento? Sí, hay experiencias muy valiosas. Por ejemplo, o sea, conozco dos de primera mano, justo tiene que ver con el programa de becas de posgrado de la Fundación Ford. Digamos que esto desde el ámbito privado. Ese programa tuvo una vigencia de 10 años y tuvo un efecto importante para el sistema, porque en su existencia eh, se catalizó no solo la formación de estudiantes, sino que se formaron recursos humanos que intervienen hoy en la política educativa, en la política económica, en la política cultural del país. Eso, que fue una política, fue un programa privado, pero digamos que es una política afirmativa institucional desde el ámbito privado. O sea, todos a veces tenemos una posición crítica ante la Fundación Ford, por las razones que sea, pero el programa en su especificidad, pues atendió aproximadamente a 400 personas. Esas 400 personas eh, han tenido efecto en la estructura de nuestro país, en cargos políticos también, y han tenido un trabajo muy interesante. Ahora, el otro ejercicio, que es el de Provepi. Provepi existe desde el 2013 y estamos hablando de 13 años de existencia. Por ejemplo, antes no se hablaba de mujeres indígenas de posgrado, hoy se habla de mujeres indígenas de posgrado. Pero, por ejemplo, el que las mujeres indígenas puedan hacer un posgrado, ¿a poco no depende de los programas? O sea, si los doctores que son SNIs tienen disposición por atender a una mujer indígena, pues eso no depende del Estado. O sea, el Estado está facilitando las becas, pero somos nosotros, los doctores, doctoras que somos SNI, que a lo mejor no queremos tener a un postdoctorante, pero si se quisiera, pues se podría. O sea, no es, o sea, repito, no es un asunto trivial, en realidad mucho tiene que ver con la conciencia del sujeto, ¿no? A mí, por supuesto, si yo tuviese la oportunidad de tener postdoctorandos, eh, acompañarlos en estos procesos, pues por supuesto que lo haría. Yo no puedo, ¿por qué? Porque no soy tiempo completo. Pues, si fuera tiempo completo, pues por supuesto que lo recibiría. ¿Qué sí puedo recibir? Pues a jóvenes del programa Delfín. O sea, dentro de mi margen de maniobra, procuro recibirlos, los priorizo. Si tengo que elegir entre un joven convencional y un estudiante que viene de alguna intercultural para hacer su estancia, pues priorizo. Pero es una decisión de la persona. Nadie me dice, oye, tú tienes que hacer y priorizar a convencionales, ¿no? A jóvenes convencionales, ¿no? Pues es una decisión de nosotros. Por eso, institucionalmente, una en el sector privado, Fundación Ford, que estuvo del 2000 al 2010 en el país, y Provepi del 2013 en adelante. Hay otras universidades que tienen también estas políticas afirmativas institucionales, pero solo otorgan dos becas, una beca.
incluso todavía existen en el ámbito privado. No es comercial, pero L'Oréal de París así tiene un pequeño programita afirmativo, privado, para dos o una mujer al año. Pero son pequeñas acciones, ¿no? O sea, sí hay experiencias de este tipo, han sido positivas. Críticas, pues digo, yo podría hacer miles de críticas a estos programas, pero la verdad es que el poco esfuerzo que hay sí debería de valorarse institucionalmente, porque es un esfuerzo. Por ejemplo, yo que conozco, digamos que de primera mano el Provepi, o sea, son 4 personas que manejan el proyecto y el trabajo es sobrehumano. En realidad, más que tener una crítica hacia el Provepi, es como mis respetos para 4 personas que son capaces de ir más allá de sus fuerzas para mantener siempre la idea de que si podemos pellizcarle 2 becas para el siguiente año, lo vamos a hacer, y si pueden ser 3, lo vamos a hacer. Pero es un esfuerzo sobrehumano. En realidad, digo, la crítica es facilísima. Yo podría hacer así, pero críticas kilométricas al Provepi, la verdad no tiene mucho sentido ahorita. Mejor concentrarnos en la parte proactiva, constructiva, y ya en su momento quien se especializa en la crítica, pues que lo haga. Y ya, pero digo, la verdad es que sí hay varias experiencias, por mencionar algunas, sector público y sector privado. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de darle la palabra a Miguel, voy a leer el comentario de Mario, la pregunta de Mario por orden de aparición. Dice, muchas gracias, doctor Neptalí. La pregunta general que tengo es la siguiente. ¿Podríamos considerar que una mayoría o generalidad de las poblaciones indígenas autoadscritas o como quiera que se identifiquen como tales, estarían de acuerdo con una participación en los sistemas nacionales hegemónicos como el educativo? En este sentido, ¿qué tan obligados están a ello? Dice el maestro Mario. Lo Sí, hacen, la población indígena participa de nuestro sistema. O sea, están en educación inicial, en educación preescolar, en educación básica, media superior y superior. No en las condiciones que debería ser. O sea, el Estado sí tendría que hacer más su chamba y ser más consciente de que pues ese artículo 2, de que México es una nación pluricultural sustentada en sus pueblos, pues llevarse a la práctica, pero es un asunto de Estado. Hay esfuerzos de parte de nuestro sistema, son insuficientes, sí, deberían de hacerse otras cuestiones como las políticas afirmativas. Es una salida, ¿eh? Tampoco es que sea como que la neta del planeta, pero dada la coyuntura, una política afirmativa es como el paso necesario, pero es insuficiente. En realidad no deberíamos de estar pensando en eso, pero dada la coyuntura, pues una posible salida es que se desarrollen políticas afirmativas de Estado, de gobierno y desde las instituciones y en concreto desde los programas, pero participan del sistema o participamos. muchas gracias, doctor. Miguel. Gracias, buenos días. Bueno, yo tengo dos preguntas. Este, habló el doctor de este poder de transformación del que muchas veces tanto el alumno como el docente no es capaz, ¿no? de desarrollar. Y ha hablado mucho de estas pequeñas o digamos propuestas, decisiones individuales que uno puede hacer de manera pues, proactiva, ¿no? Para no quedarse únicamente en el nivel de la crítica. También hablaba de que a veces no hay un reconocimiento por parte de los participantes en el sistema educativo como parte del sistema educativo, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en dos preguntas, ¿no? Una, ¿no será que el sistema educativo, o sea, lo que entendemos por sistema educativo, deberíamos hacer una distinción entre educación y formación académica? Y que por ejemplo, esta insuficiencia del sistema educativo en realidad es parte de su diseño, es decir, no es que no funcione, sino que está hecho para excluir, de cierta manera,
y lo que hace no es educar, ¿no? No está pensado para educar, entendiendo educación como algo que va más allá de una simple, eh, pasar conocimientos o información del docente al alumno, sino entender esta educación como un aspecto donde se desarrollan otro tipo de habilidades, otro tipo de dimensiones en los estudiantes, como esto que mencionaba, ¿no? Esta educación sería, por ejemplo, el poder desarrollar o generar esta conciencia de que hay un poder transformador, ¿no? En cada persona. Entonces, mi primera pregunta es esa. ¿No sería bueno revisar este sistema educativo y ver, ¿no? Hacer esta distinción entre educación y educación entendida como el comunicación, ¿no? De información, de datos, de una formación, por ejemplo, para que uno sea mano de obra cada vez más, este, pues especializada, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿no existe también una doble forma de no reconocimiento? Una forma, por ejemplo, cuando dicen, es que yo no me siento parte, el sistema no me deja hacer las cosas, ¿no? Y lo que explicaba, si entendí bien, lo que explicaba el doctor es, no me siento parte de este sistema y de hecho ignoro que soy parte del sistema. Y eso me lleva como a una actitud pasiva, ¿no? Bueno, eso entendí. Y luego la otra parte sería el no reconocimiento del sistema educativo en el momento en el que yo descubro, ¿no? O creo, genero conciencia de esta capacidad de transformación. Y entonces yo tampoco me reconozco como parte del sistema educativo, pero de una forma activa. No sé si también eso podría ser, ¿no? Como estas distinciones. No sé, son mis preguntas. Gracias. Sí, la idea que expones evidencia claramente cómo hay la necesidad de distinguir una discusión que eh, lleva mucho tiempo en el ámbito académico y tiene que ver con dos conceptos, con educación y escolarización. Nuestro sistema nos escolariza, no necesariamente contribuye a nuestro devenir, ¿sí? A que tengamos conciencia de sí y que descubramos nuestro poder de transformación. En realidad, la respuesta es muchísimo, muchísimo más extensa, pero voy a sintetizar de esta manera, una lógica histórica. Nuestro país tiene una particularidad interesante, histórica, y es que, digamos que al momento de la conquista, pues hay un quiebre. Lo que se concebía como ahora nosotros entendemos educación, pues era de una manera distinta, o sea, se te preparaba para ser médico, sacerdote, guerrero, digamos que la noción de educación era un tanto diferente. Hay un quiebre y entonces México tiene que comenzar o continuar, a pesar de haberse eliminado sus instituciones o sus procesos, vamos a llamarlo. Y durante 300 años, quien tiene control de la educación en el país es la Iglesia. Y en realidad, el Estado mexicano tiene 216 años de existencia, el Estado mexicano. Entonces, las instituciones educativas con lógica de Estado tienen la misma cantidad de años. Ahora, los sistemas no es que ya estén dados, sino que se van configurando paulatinamente. Entonces, hace 216 años más o menos, cuando México se crea como Estado, aparece el tema educativo. Pero hay una pugna a lo largo de la historia entre quién debe tener el control de la educación. Y uno puede mantener una actitud crítica, digo, pero en realidad si nosotros vemos qué ha hecho nuestro sistema, es impresionante, digo, a lo mejor si tienen chance ahorita pueden hasta googlear qué porcentaje de analfabetismo existía hace 100 años, qué porcentaje de analfabetismo existe ahora. Y en realidad
En 100 años, nuestro sistema le ha dado la vuelta a eso. Pues estamos hablando de que hace 100 años, casi 97% de analfabetismo. 100 años después, es totalmente lo opuesto. Pero hay que entender que los sistemas de suyo son complejos y no es que estén dados, o sea, son las coyunturas, las dinámicas políticas, sociales, culturales, tecnológicas, las que van configurando paulatinamente el sistema o los sistemas. Ahora, si vemos en educación comparada, en perspectiva comparada, la neta, nuestro sistema ha hecho una proeza. En 200 años es muy interesante lo que se ha logrado comparando con sistemas que tienen muchísimo más siglos de existencia. O sea, si en 200 años este sistema ha logrado, a pesar de sus desgracias, a pesar de todas las cosas que uno pueda puntualizar, en realidad, después de 200 años de existencia, que además se ha ido configurando poco a poco, porque no es que cuando México se independiza, ya automáticamente aparece su sistema. Pues no, o sea, se fueron creando instituciones y luego otra institución y otra institución y otra institución y de repente dicen hay que articularlas y entonces ahora hay que dividir la educación. Entonces, pues, ¿qué te parece si pensamos en primaria? Entonces, seguramente en algún momento nuestros maestros solo tenían primaria y después se fue especializando y no, pues secundaria y no, después preparatoria. Hoy estamos en un nivel de complejidad mayor. Entonces, yo no pienso en la idea de que como que maquiavélicamente el Estado hace todo esto. Esto no es así, en realidad. No es en abstracto las decisiones de la configuración del sistema, son las personas, ¿sí? Pero aquí vale mucho la pena, por ejemplo, traer a Mary Douglas en su libro clásico, ¿no? ¿Cómo piensan las instituciones? Es un estudio antropológico, pero permite darnos cuenta de que es muy interesante cómo un sujeto, una persona muy libre, muy progresista, se institucionaliza y por arte de magia se transforma en lo opuesto. Pero no es que las instituciones piensen, son las personas las que están ahí, que van configurando sus ideas y van desarrollando sus acciones. Entonces, bajo esa misma lógica, no es que uno llegue a pensar necesariamente como piensa nuestro sistema. Nuestro sistema no piensa, son personas que en una lógica muy compleja se ensamblan y van configurando un tipo de pensamiento que es el nuestro, con todas las ventajas y desventajas que esto implica. Por eso la importancia de los procesos de reflexión. O sea, lo único que puede ayudarnos a pensar distinto, a repensar lo que nos nutre, pues es nuestra capacidad reflexiva. O sea, la pues, capacidad filosófica, o sea, nuestra capacidad de filosofar, la verdad es que es muy importante. Y no es que nosotros pues seamos un producto de nuestro sistema nada más. Más bien nuestro sistema es producto de nuestra propia complejidad y de nuestra propia o de nuestras propias complicaciones intelectuales que nosotros también pues desarrollamos. Gracias, doctor. Miguel, ¿volviste a levantar la mano o la dejaste ahí? No. Sí, es que es justo, o sea, yo pienso mucho en Spinoza, que dice, los hombres son libres o se creen libres porque son conscientes de sus deseos, pero son ignorantes de las causas que los determinan. Eh, yo pienso mucho en en esta acción individual, porque el hecho de que yo, no es que, o sea, sí pienso, pero, o sea, retomando Spinoza, muchas ideas y muchas decisiones que yo creo que tomé libremente, en realidad están delimitadas por un contexto que no conozca, es que ignoro cómo fue que tuvo influencia en estas ideas, ¿no? Es decir, nadie piensa como piensa porque sí. Hay todo un contexto y a veces nosotros eh, no le damos como, no es que no le demos importancia, ¿no? Entonces, esta es como
eh, digamos, lo que me saltó más, ¿no? De lo que menciona. Digo, también es como poco tiempo, ¿no? Para que el doctor exponga así de manera extensa. Pero yo, o sea, en esta parte sí considero que todo esfuerzo individual o toda decisión individual o que se considera así, en realidad más bien es que no conocemos a detalle cómo se llegó a eso, ¿no? Y esta parte de que las personas piensan y no es que las instituciones piensen, es como un círculo ahí, ¿no? Que tendría uno que analizar muy bien qué tanto lo que hace el individuo modifica las instituciones y qué tanto lo que hacen las instituciones modifica, ¿no? Y las estructuras que ya están presentes, cómo es que posibilitan, y por más que uno tenga ganas, no es que yo no quiera cambiar de idea o no quiera cambiar de opinión, es que no tengo los recursos para pensar de otra manera. Y esto sí tiene que ver, por ejemplo, con el sistema escolarizado, que digamos, si tiene uno ciertas ideas y tiene unos ciertos docentes, una cierta formación, no voy a pensar igual cuando yo salga de la media superior si estudié, por ejemplo, en Cuautla o en Cuernavaca, que si estudié en alguna zona, por ejemplo, de específica, ¿no? De la Ciudad de México. Todo esto entonces, para mí, ¿no? Nada más era esto. Yo no considero que las personas o que los individuos piensen por sí mismos. Es algo que más bien creo que no conocen, ¿no? Cómo llegaron a esas ideas. Y sí me parece importante que bien, o sea, incluso estas pequeñas decisiones, o este, por ejemplo, el por qué no se pueden transformar algunas personas, no es porque no quieran o no es porque no puedan ver, es porque no tienen esa estructura, ¿no? A su alrededor. Eso es, bueno, eso era lo que le quería comentar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Miguel. Como cierre, doctor, quisiera mencionar algo. No, 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 para nada. Estamos bien. Sí. Bueno, si no hay entonces otro comentario, con esto cerraríamos nuestra conferencia de hoy. No antes sin agradecerle profundamente el conocimiento, su tiempo que hoy nos otorgó muy amablemente y muy generosamente. Muchas gracias, doctor Neptali. Gracias, chicos, también por estar aquí, participar. Gracias también a los que nos están escuchando. Y nos vamos a ver el próximo lunes, es nuestra última conferencia. Se titula Negociando el agua en contextos interculturales de la doctora Nora Beatriz Guzmán Ramírez. Va a estar también pues interesante porque vamos a ver en concreto cómo se dan esas relaciones en conflicto cuando se trata de la gestión de recursos. Y pues muchísimas gracias otra vez, doctor, y todos, y hasta la próxima.